La gente suele decir que se puede juzgar el carácter de una persona por cómo trata al conserje, pero a nadie le importó cuando Nancy Walker, con su viejo uniforme y su camisa roja descolorida, empujó su carrito de limpieza a través de las brillantes puertas de Titan Industries, una de las corporaciones más poderosas de Nueva York, con el cabello cuidadosamente atado hacia atrás, la cabeza inclinada y las manos callosas por años de duro trabajo. Nancy se volvió invisible para los gerentes y empleados que se apresuraban con sus trajes de alta gama. Pasaron junto a ella sin saludarla ni mirarla. Todo el edificio estaba lleno de actividad mientras los directores y empleados se apresuraban a las salas de reuniones preparándose para reuniones importantes. Nancy caminó por los pasillos relucientes. Sus zapatos hacían sonidos suaves en los pisos meticulosamente pulidos. La camisa roja que vestía, aunque vieja y descolorida con el tiempo, se destacaba en medio del lujoso entorno del edificio, pero nadie se dio cuenta. Nancy simplemente era parte del entorno como las mesas, las sillas o los pisos que limpiaba a diario. Ella era la que limpiaba los desastres que dejaban atrás. Nada especial. Nancy había estado trabajando en Titan Industries durante muchos años. Estaba familiarizada con cada rincón del edificio, desde las lujosas salas de juntas en el piso superior hasta los almacenes donde se dejaban cosas olvidadas todos los días. Observaba en silencio a las personas poderosas que pasaban y ninguno de ellos se molestaba en mirarla. Estaban demasiado absortos en sus reuniones y grandes decisiones, mientras que Nancy simplemente hacía su trabajo en silencio y con diligencia. Pero nadie sabía que Nancy Walker, la mujer de la camisa roja descolorida, no era solo una señora de la limpieza común y corriente. Había estado observando todo, cada pequeño detalle, cada mirada y cada comportamiento de las personas de la empresa. Sabía cómo se trataban entre sí, cómo operaban y tomaban decisiones, y sabía que pronto todo cambiaría por completo. Ese martes por la mañana parecía como cualquier otro. Nancy entró en la gran sala de juntas en el piso superior para limpiar antes de la importante reunión. Greg Summers, uno de los gerentes superiores conocido por su arrogancia, entró en la habitación con sus colegas cuando vio a Nancy limpiando las ventanas. Greg no perdió la oportunidad de burlarse de ella. Asegúrate de limpiar a fondo a Nancy, se burló. Algunos de nosotros tenemos una reunión muy importante aquí, así que no arruines nuestra mañana con ninguna mancha. Greg ni siquiera miró directamente a Nancy mientras hablaba, despidiéndola con una voz llena de desdén como si no mereciera su atención. Los colegas de Greg se echaron a reír alabando su cruel humor hacia ellos. Nancy era solo una limpiadora nada más. No se dieron cuenta de que sus palabras no solo eran hirientes, sino que marcaban un gran error que pronto pagarían. Y Nancy continuó limpiando la ventana con sus manos callosas, sus ojos tranquilos. A pesar de los sentimientos de Greg en su corazón, se había acostumbrado a esas palabras a lo largo de los años en Titan Industries. Había presenciado innumerables veces el desprecio de personas como Greg, gerentes presumidos que se veían a sí mismos como el centro de todo y nunca reconocían el valor de los demás. Ella siempre mantenía un comportamiento tranquilo y humilde, como si nada pudiera sacudirla, pero por dentro Nancy recordaba todo. David Harris, otro gerente senior en Titan, era conocido por su arrogancia y personalidad suprema. Para él, Nancy era solo una parte del edificio como las paredes de vidrio. Ella limpiaba una herramienta indigno de atención. Él se consideraba el centro de atención y se sentía con derecho a mirar por encima del hombro a los que estaban en posiciones inferiores. Hoy, como en muchas otras ocasiones, lanzó un comentario sarcástico. Por favor, esta vez no dejes ninguna raya. Tenemos una reunión importante próximamente, no nos molestes. Las palabras fueron pronunciadas con una mirada condescendiente y media sonrisa, lo que provocó que los colegas de David se rieran de buena gana. No les importaba cómo se sentía Nancy, porque a sus ojos ella era solo una limpiadora, alguien que nunca tuvo la oportunidad de hablar o defenderse. Nancy solo asintió suavemente como si las palabras no la tocaran. Continuó con su trabajo. Sus hábiles manos estaban familiarizadas con limpiar la suciedad y hacer que las ventanas brillaran. Para Nancy, esta era solo una pequeña parte de sus tareas diarias, pero su silencio no era un signo de debilidad, era la paciencia de una mujer que había visto y experimentado demasiado detrás de la puerta de vidrio. Nancy estaba limpiando. Un grupo de otros gerentes pasaban caminando, cada uno ocupado con su propio trabajo. Ninguno de ellos se molestaba en prestarle atención a sus ojos. Ella solo era parte del espacio que existía para limpiar los desastres que creaban. A menudo pasaban junto a ella sin una palabra de agradecimiento o una mirada amable, y Nancy nunca se quejaba. Continuaba su trabajo con tranquilo profesionalismo, pero sus ojos siempre observaban. Lo había visto todo, como gerentes como David trataban a sus subordinados, burlándose, menospreciando y, a veces, abusando de su poder para afirmar su superioridad. Pero lo que David y otros no se daban cuenta era que Nancy sabía mucho más de lo que pensaban. Había presenciado cada comportamiento, cada conversación secreta, no solo bromas inofensivas, sino decisiones que tenían consecuencias que alteraban la vida de los demás. Conocía todos los rincones oscuros de Titan Industries,
cosas que los directores y empleados nunca pensaron que un limpiador pudiera entender tan bien. La risa burlona de David y la risa cruel de sus colegas resonaron en la habitación, pero Nancy no respondió, en cambio, permaneció en silencio como un fantasma entre las superficies brillantes de Titan, pero en el fondo sabía que el día en que su silencio terminaría se acercaba. David Harris no tenía idea de que sus palabras desdeñosas serían el mayor error de su carrera en poco tiempo, ya no estaría en esas reuniones importantes, ya no estaría sentado en las poderosas sillas a las que tan desesperadamente quería aferrarse su arrogancia y orgullo, se harían añicos tan rápido como había ignorado, y se había burlado de Nancy porque lo que David y sus colegas no sabían era que Nancy Walker, la mujer de la camisa roja descolorida, no era solo una limpiadora común. Nancy tenía más poder del que imaginaban y pronto lo entenderían claramente cuando Nancy decidiera que ya no se quedaría quieta, sino que cambiaría las tornas tomando el control de una manera que nunca vieron venir. Para ese momento, la risa de David se detendría mientras la risa burlona de David Harris y sus colegas continuaban haciendo eco en la lujosa habitación. Había una persona que no se unió, Emma Brown, una nueva empleada recién salida de una prestigiosa escuela de negocios, estaba parada en silencio. Observando desde la distancia. Solo había estado en Titan Industries durante unas pocas semanas, pero ya había notado algo. La atmósfera de la compañía estaba llena de arrogancia, especialmente de gerentes superiores como David. Aquellos en la cima de la escalera de poder parecían olvidar que debajo de ellos había personas que hacían contribuciones igualmente importantes. Emma no pudo evitar notar a Nancy Walker, la mujer que a menudo veía empujando silenciosamente su carrito de limpieza por los pasillos, a diferencia de todos los demás. Emma nunca vio a Nancy como invisible desde sus primeros días. Había notado cómo Nancy se movía por el edificio con una calma extraña, sus ojos agudos parecían captar cada pequeño detalle que otros fácilmente pasaban por alto, aunque Nancy vestía una camisa roja descolorida y se comportaba con humildad. Emma sintió que había algo diferente en ella. Nancy no parecía una limpiadora común debajo de ese exterior, parecía haber una confianza e inteligencia ocultas esperando el momento adecuado para revelarse una vez. Mientras caminaba por el pasillo, Emma captó la mirada de Nancy. No era la mirada de alguien que solo estaba haciendo su trabajo de limpieza. Los ojos de Nancy brillaron con un conocimiento y una percepción que Emma no pudo confundir en ese breve momento. Emma sintió como si Nancy supiera todo lo que estaba sucediendo en la empresa, lo bueno y lo malo. Desde ese momento, Emma no pudo dejar de prestarle atención a Nancy, cada vez que estaba a su vista ese día cuando David Harris hizo su comentario sarcástico, y todos se rieron de Nancy. Emma no pudo evitar pensar cómo pueden ser tan irrespetuosos. Ante alguien así observó cómo Nancy no reaccionaba y continuaba con su trabajo como si nada hubiera pasado. Eso solo hizo que Emma sintiera más curiosidad. Parecía que Nancy tenía una fuerza interior que gente como David pasaba por alto por completo. Su calma, su paciencia y su meticulosa atención a cada pequeño detalle hicieron creer a Emma que Nancy estaba lejos de ser una limpiadora común y corriente. Emma había oído que se podía juzgar a una persona por cómo trataba a los que estaban en posiciones inferiores y a sus ojos David Harris y sus colegas habían revelado su verdadera naturaleza. Su arrogancia se mostraba en cada palabra, cada sonrisa burlona. Estaban tan preocupados por su propio poder y las grandes decisiones que creen importantes que olvidaron que eran personas como Nancy las que mantenían esta enorme máquina funcionando sin problemas todos los días. Pero tal vez Emma pensó que pronto se darían cuenta de la verdad. Sintió que se avecinaba un cambio, una tormenta se estaba gestando dentro de Titan Industries y Nancy Walker parecía golpear el centro de la misma por la forma en que se movía por los pasillos, la forma en que observaba silenciosamente todo lo que la rodeaba. Emma sintió que Nancy no permanecería detrás de escena para siempre. Se preguntó qué estaba esperando Nancy y cuándo la verdad finalmente saldría a la luz ese día. Cuando Emma regresó a su escritorio, no podía apartar los ojos de Nancy, que todavía estaba limpiando silenciosamente la sala de juntas. Nancy no dijo una palabra, pero Emma sabía que debajo de ese exterior tranquilo había una gran historia aún por contar, una historia que podría cambiar toda la dinámica de Titan Industries y tal vez las vidas de todos los que trabajaban allí, incluida su propia sensación de estar parada al borde de algo monumental. Emma decidió que continuaría observando todo de cerca. Algo estaba a punto de suceder y quería asegurarse de que no se perdió ni un solo detalle. Nancy Walker podría ser la mujer de la camisa roja descolorida, pero para Emma ella era la clave para los grandes cambios que vendrían y Emma estaba segura de que cuando la verdad finalmente surgiera, la gente como David Harris ya no se reiría más esa tarde. La atmósfera en Titan Industries MAG se volvió más tensa que nunca. Los empleados se apresuraban a terminar su trabajo preparándose para una reunión importante. Era la revisión anual donde todos los líderes superiores de la empresa presentarían resultados y estrategias futuras frente a su director.
Robert Mason, el director ejecutivo de Titan Industries. Mason era una figura conocida en el mundo empresarial, famoso por su estilo de liderazgo duro y decisivo. Su presencia no solo asombraba a los empleados, sino que también hacía que la atmósfera de la empresa fuera más formal y urgente. Mason había volado de Los Ángeles a Nueva York solo para esta reunión para gerentes superiores como David Harris y sus colegas. Esta era la época más importante del año, todos se preparaban ansiosamente, ajustaban gruesas pilas de documentos, organizaban gráficos y perfeccionaban los informes comerciales. Todos comprendían que esta reunión podría determinar sus carreras en Titan Industries. Nancy todavía estaba allí en la gran sala de juntas donde estaba a punto de realizarse la revisión lugar. Continuando su trabajo de limpieza, todavía vestía su camisa roja descolorida como siempre y empujaba su carrito de limpieza a través de las filas de sillas, preparándose para la importante reunión. Afuera de la sala, el sonido de los pasos de directores y gerentes resonó reflejando su urgencia y nerviosismo. Cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron, Robert Mason entró con un aura de poder y confianza. Vestía un lujoso traje gris perfectamente entallado, sus ojos agudos escaneando la habitación, inspeccionando cada detalle. Todos guardaron silencio cuando Mason apareció. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. Todos los ojos estaban sobre él, mostrando una mezcla de respeto y miedo. Robert Mason se paró en el centro de la sala de juntas, su mano descansando sobre la gran mesa de madera. Luego miró a su alrededor como si evaluara no solo el espacio sino a las personas sentadas frente a él, pero de repente su mirada se detuvo en la esquina de la habitación donde Nancy Walker estaba parada en silencio con sus familiares herramientas de limpieza. A diferencia de los demás, Robert Mason no ignoró a Nancy. En cambio, sucedió algo inesperado. Sonrió con una sonrisa cálida y conocedora y dijo: Nancy, creo que es hora, ¿no es así? Toda la sala pareció congelarse por un momento. Los directores superiores, que acababan de estar rebosantes de confianza sobre los informes sobre la mesa, ahora se sentó confundido sin entender lo que estaba pasando. Comenzaron a surgir murmullos. Todos se preguntaban por qué el CEO más poderoso de la compañía de repente se dirigió a la mujer de la limpieza. Apenas habían notado a David Harris, quien solo unas horas antes se había burlado de Nancy. Ahora estaba sentado congelado, su rostro tenso. La sonrisa petulante que usualmente adornaba su rostro había desaparecido. No podía comprender por qué el CEO estaba sonriendo y hablando con la mujer que había despreciado por tanto tiempo. No solo David, todos en la sala estaban atónitos, sus ojos llenos de curiosidad y sospecha mientras se giraban hacia Nancy. Nancy lentamente dejó el trapo que sostenía, sus movimientos eran deliberados, pero había una extraña confianza en ellos. Levantó la cabeza por primera vez, ya no se inclinaba, y caminó hacia el centro de la sala ante la mirada de todos. Desde una humilde señora de la limpieza hasta ahora parecía llevar un aura diferente, una de poder que nadie podría haber predicho. Emma Brown, parada al fondo de la sala, sintió una gran ola acercándose. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que este momento no era una coincidencia. Este era el momento que Nancy había estado esperando, y sabía que estaba a punto de presenciar algo extremadamente importante. Robert Mason sonrió mirando a todos los directores en la sala con calma y luego anunció: me gustaría presentarles a todos al accionista principal de Titan Industries, Nancy Walker. El silencio envolvió la sala, la respiración de todos parecía estar contenida, y luego, la sala estalló en susurros de sorpresa, ojos abiertos, caras asombradas. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Nancy Walker, la mujer que habían ignorado, menospreciado durante tantos años, en realidad era el mayor accionista de la compañía. Los directores superiores, las personas que habían ejercido tanto poder ahora estaban sentadas, demasiado congeladas para hablar. David Harris estaba sentado en silencio, incapaz de moverse, su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en Nancy, como si fuera un fantasma de su pasado que lo perseguía. Liberó que todo lo que había pensado sobre Nancy estaba completamente equivocado. Nancy, la mujer con la camisa roja descolorida, no era solo una limpiadora sin nombre, era la que tenía el destino de Titan Industries en sus manos. La habitación estaba llena de asombro y Nancy Walker, la mujer que había sido menospreciada, ahora estaba allí con orgullo y autoridad. La risa burlona, la burla del pasado ahora había desaparecido. Nancy se había levantado y estaba lista para cambiarlo todo, y esto era solo el comienzo. Nancy Walker, con una mirada de poder y calma, se paró ante todos los directores superiores de Titan Industries. Ya no era la mujer tranquila escondida detrás de sus deberes de limpieza, ahora estaba en el centro de atención. Todos los ojos estaban sobre ella llenos de asombro e incredulidad por lo que acababa de suceder. La habitación estaba tan silenciosa. Se podía oír caer un alfiler. Nadie se atrevía a moverse. Las palabras de Robert Mason todavía resonaban en sus mentes. La
Principal accionista de la industria Titan Nancy Walker, esa declaración había cambiado toda la atmósfera en la sala, revolucionando todo lo que alguna vez habían pensado. Nancy respiró profundamente, y luego comenzó a hablar su voz tranquila pero llena de fuerza. Por muchos años, Nancy, dijo, sus ojos recorriendo la habitación, he visto cómo has dirigido esta empresa. No solo me he sentado detrás de un escritorio en una oficina elegante, sino que he caminado por cada pasillo, cada sala de juntas y he visto todo lo que ha estado sucediendo. Pensabas que yo era solo un limpiador invisible, pero en realidad he estado observando todo en silencio. La habitación parecía estar atraída por cada palabra que ella dijo. Nadie se atrevió a interrumpir. David Harris, quien antes se había burlado y menospreciado Nancy, se sentó congelada, sus ojos abiertos y su rostro tan pálido como una sábana. Toda la arrogancia y el orgullo que generalmente lo llenaban se habían desvanecido, reemplazados por miedo y confusión absoluta. No podía creer que la mujer que siempre había despedido tuviera un poder tan grande. Nancy, continuó su voz aguda y decidida, he visto cómo tratas a los empleados debajo. Tú cómo consideras su dedicación y trabajo duro. Solo te has preocupado por los profetas, pero has olvidado el elemento más importante, las personas. Has creado una cultura tóxica donde la arrogancia y el desprecio eclipsan el respeto y la colaboración, pero a partir de hoy eso cambiará. Los ojos de Nancy se fijaron en cada persona en la sala, y mientras hablaba, todos los directores sintieron el cambio en el aire. Ya no era la mujer con un trapo y una fregona. Era la mujer con poder real, y ahora había decidido usar ese poder para cambiar Titan Industries por completo. Durante años, continuó, he estado comprando partes de esta empresa poco a poco, y ahora soy el accionista mayoritario de Titan Industries. Eso significa que a partir de hoy decidiré cómo se maneja esta empresa. Las palabras atravesaron el silencio como una cuchilla afilada. Los directores comenzaron a susurrar, pero ninguno de ellos se atrevió a expresar ninguna objeción. Sabían que Nancy tenía su futuro en sus manos. Algunos comenzaron a preocuparse no solo por sus palabras, sino porque se dieron cuenta de que habían subestimado y menospreciado a la persona más poderosa de la empresa. Sin saberlo, Emma Brown, de pie en la parte de atrás de la sala, sintió la corriente subyacente del cambio. Su corazón se aceleró cuando vio a Nancy levantarse y decir la verdad. Emma entendió que este era un momento histórico no solo para Titan Industries, sino para todos los que habían trabajado allí. Nancy no era solo una mujer común y corriente, era la que había construido el éxito de la empresa a partir de cosas que otros no podían ver. Nancy se volvió para mirar a Robert Mason, que estaba de pie en silencio a su lado, y continuó. Robert y yo hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Él es el único en este equipo de liderazgo que entiende que una empresa no solo se basa en las ganancias, sino en la lealtad y la dedicación de su gente. Robert Mason asintió con la cabeza. Su sonrisa mostró que estaba completamente de acuerdo con todo lo que Nancy estaba diciendo. No era solo un CEO poderoso, también era un hombre con visión, una persona quien había confiado en Nancy desde el principio y había trabajado con ella para planificar este momento. Nancy escaneó la habitación una vez más, y esta vez sus ojos se enfocaron en David Harris Malan, que estaba sentado congelado en su lugar. Habló lentamente, su voz fría y resuelta. David, ¿recuerdas lo que me dijiste esta mañana? ¿Recuerdas las palabras burlonas y condescendientes que me lanzaste mientras estaba haciendo mi trabajo? David se quedó sin palabras, su rostro pálido, no se atrevió a mirar a Nancy a los ojos, sabiendo muy bien que lo que vendría no sería fácil para él. Nancy dio un paso adelante, de pie cara a cara con David, habló con certeza y sin piedad. David Harris, estás despedido de inmediato. La habitación estalló en susurros de conmoción e incredulidad. David se sentó allí aturdido, incapaz de creer lo que acababa de suceder. En cuestión de segundos, todo lo que había pasado, su vida construyendo su carrera, su reputación y su poder, se desvanecieron ante sus ojos. Sus colegas, los que una vez había menospreciado, ahora lo miraban en estado de shock. Ninguno se atrevía a intervenir. Nancy Walker, la mujer que David y otros una vez habían despreciado, ahora era más alta que todos ellos. No solo había demostrado que ella tenía más poder que cualquiera en la sala, pero también demostró que el respeto y la amabilidad eran valores que nunca deben subestimarse. Esta es una llamada de atención para todos ustedes, dijo Nancy, su voz sonaba como una fuerte declaración. Si no cambias, si no comienzas a valorar a las personas, este no será el último despido. Las palabras de Nancy quedaron en el aire como una advertencia para todo el liderazgo de Titan Industries. Su mundo había cambiado para siempre y Nancy Walker, la mujer con la camisa roja descolorida, fue quien hizo ese cambio. La sala quedó completamente en silencio después de la declaración de N. La respiración de todos parecía estar contenida, y todos miraron a Nancy con una mezcla de respeto y confusión. Nadie podía creer que la mujer a la que una vez habían menospreciado, la que había limpiado silenciosamente sus salas de reuniones y pasillos durante años, ahora era la que tenía el máximo poder. Pero más que eso, los cambios por venir no se detendrían con el despido de David Harris, este era solo el comienzo.
Nancy se mantuvo erguida, sus ojos agudos escanearon a cada persona en la sala como si pudiera leer sus pensamientos. Todos sintieron una presión invisible mientras su futuro en Titan Industries ahora era. Dependía de ella. La voz de Neil resonó por la habitación una vez más tranquila pero poderosa. Esta empresa ya no será la misma que era. Todos ustedes han estado acostumbrados a pensar solo en ganancias sobre números en papel, olvidándose de las personas que realmente la dirigen. Han tratado a los empleados debajo de ustedes como herramientas para lograr sus metas, y los han tratado como si no tuvieran valor, pero eso ya no será aceptado. La habitación estaba llena de miradas inquietas, algunos comenzando a preocuparse por sus posiciones. Habían estado acostumbrados a liderar con poder y control sin pensar dos veces en cómo se sentían sus subordinados, pero ahora Nancy estaba comenzando una revolución que cambiaría toda la cultura de Titan Industries, y entendieron que si no se adaptaban su futuro en la empresa sería incierto. Nancy continuó: he visto esta arrogancia crecer a lo largo de los años, he visto cómo has tratado a los empleados trabajadores que han dado todo por esta empresa pero nunca han recibido el respeto que merecen. Has construido una empresa donde solo se valora a los de arriba mientras que todos los demás son ignorados, pero hoy eso cambia y me aseguraré de que así sea. La mirada de Nick recorrió la sala de nuevo, cada gerente sintiendo el peso de sus palabras. Ya no era la mujer invisible detrás del carrito de limpieza, era una verdadera líder, alguien que había observado y comprendido en silencio cada rincón de la empresa. David Harris fue el primero, pero si alguno de ustedes continúa con la misma actitud, menospreciando a sus empleados, priorizándose a sí mismo, sobre todo pronto se enfrentará al mismo destino que él. No estoy aquí para criticarlos, pero estoy aquí para advertirles: si no cambian los cambiaré. La sala estaba tan silenciosa que se podían escuchar los latidos rápidos de algunas personas. Habían estado tan acostumbrados a dominar a los demás, y ahora se enfrentaron a las consecuencias de esa arrogancia. Algunos gerentes intercambiaron miradas como si trataran de averiguar cómo adaptarse a esta nueva situación, pero también hubo aquellos como Greg Summers, cuya preocupación era evidente en sus rostros. Sabían que la cultura de la que Nancy estaba hablando no era solo un problema de los últimos meses, sino que había estado arraigada en la estructura de Titan Industries durante muchos años. Robert Marenol, el CEO de la compañía, estaba de pie observando todo el evento. Sabía que este momento había estado marcado durante mucho tiempo y confiaba plenamente en el liderazgo de Nancy, porque más que nadie entendía que una empresa no podía prosperar basándose únicamente en cifras financieras. Tenía que construirse sobre el respeto mutuo y la capacidad de utilizar plenamente el potencial de cada persona en la organización. Robert asintió levemente, mostrando su fuerte acuerdo y apoyo a Nancy. Esto no escapó a la atención de los gerentes en la sala. Comenzaron a darse cuenta de que este cambio no solo venía de Nancy, sino que tenía el respaldo total de su CEO. No había salida, ahora tenían que enfrentar el cambio si querían sobrevivir en Titan Industries. Nancy, la voz se suavizó pero se mantuvo firme. No estoy aquí para destruir esta empresa, al contrario, estoy aquí para reconstruirla a partir de los errores que hemos cometido. Esta empresa necesita convertirse en un lugar donde cada empleado, desde el nivel más bajo hasta el más alto, se sienta respetado y valorado. Val, nadie aquí es solo un número o una sombra. A partir de hoy, todos tendrán la oportunidad de demostrar su valor. Emma Brown, de pie en silencio al fondo de la sala, sintió que su corazón se aceleraba mientras escuchaba las palabras de Ni. Esto era exactamente lo que había esperado cuando se unió a Titan Industries. Había visto el lado oscuro de la cultura de esta empresa en su corto tiempo allí, pero ahora estaba presenciando una verdadera revolución, y la mujer con la camisa roja descolorida, Nancy Walker, era la que la lideraba. Y para aquellos que no pueden adaptarse, pueden irse. Nancy dijo con firmeza, sus ojos escaneando la habitación. Titan Industries no dudará en separarse de aquellos que no están dispuestos a cambiar. Esta empresa seguirá existiendo, crecerá y tendrá éxito, pero lo hará sobre una base de respeto y colaboración, no de arrogancia y dictadura. Las palabras de Nick quedaron en el aire como una advertencia final para cualquiera que todavía tenga dudas. Pero al mismo tiempo ofrecieron una oportunidad de renovación para aquellos dispuestos a entrar en una nueva era para Titan Industries. Los viejos muros de poder habían comenzado a desmoronarse, y ahora Nancy Walker estaba en la cima liderando el cambio. Todos recordarían que la sala permaneció en silencio, pero en el aire todos podían sentir que un nuevo capítulo había comenzado después de las poderosas declaraciones de Ni. La sala de juntas de Titan Industries, Marise, permaneció llena de tensión, silencio. Todos se quedaron congelados tratando de comprender lo que acababan de escuchar. El cambio se había aclarado y una cosa era segura: los días de abusar libremente del poder y menospreciar a los demás habían terminado. Mientras el aire permanecía denso de tensión, Nancy hizo una pausa, sus ojos se posaron en Asa Greg Summers, uno de los altos directivos que habían estado en la empresa durante muchos años y que también era conocido por su arrogancia.
Dispuesto a hacer cualquier cosa para ascender en su carrera, Greg había observado en silencio toda la conversación, y ahora sus ojos revelaban una clara sensación de preocupación. Sabía que él podría ser el siguiente. Las acciones de Greg, no solo similares a las de David, sino peores, habían creado muchos enemigos dentro de la empresa y Nancy seguramente había notado todo. Nancy caminó lentamente hacia Greg, sus ojos nunca lo dejaron. La habitación se puso aún más tensa mientras todos esperaban su próximo movimiento. Greg se sentó rígido, sus manos temblaban, pero trató de mantener la calma. Sin embargo, la preocupación era evidente en sus ojos. Greg Somersman, Nancy, dijo su voz baja pero llena de poder, ¿sabes por qué estoy llamando tu nombre? Greg miró a Nancy tratando de defenderse pero incapaz de encontrar las palabras. Después de un momento de silencio tartamudeó: no entiendo, Nancy, he trabajado duro para esta empresa durante muchos años, no entiendo por qué me ponen en esta posición. La expresión de Nanny no cambió, su mirada sigue siendo aguda y fría. Trabajo duro, ¿crees que piso tira a los demás? Menospreciar a los que no tienen poder es un trabajo duro. ¿Crees que es algo de lo que hay que ser predecible por no respetar a las personas que han dado todo por esta empresa? Greg sintió el peso de las palabras de Nancy y entendió que no había salida ahora que se había acostumbrado demasiado a usar su poder para dominar a los demás, pero esta vez ese poder no podía protegerlo. Todos en la habitación lo estaban mirando sabiendo que un gran cambio estaba a punto de suceder. Nancy continuó sin darle a Greg la oportunidad de responder. Has faltado el respeto a tus subordinados, creaste un ambiente de trabajo tóxico y pensaste que nadie podía detenerte, pero hoy eso cambia, no solo para David Harris, sino también para ti. Greg Somers, estás despedido con efecto inmediato. La sala estalló inmediatamente en murmullos. Los otros directores no podían creer lo que oían. Algunos parecían completamente sorprendidos, mientras que otros parecían aliviados de que finalmente los poderes abusivos estuvieran siendo castigados. Greg se sentó congelado en su silla, su rostro pálido, sus ojos abiertos por la incredulidad. Siempre se había considerado intocable, que sus decisiones y su poder no podían ser desafiados, pero ahora todo se había derrumbado en un instante. Las manos de Greg tembló agarrando el apoyabrazos de su silla tratando de estabilizarse. Pero puedo cambiar, Nancy, dame una oportunidad, tartamudeó, su voz llena de pánico. Nancy negó con la cabeza sin un rastro de simpatía. Tus posibilidades se acabaron, Greg, has tenido muchas oportunidades de cambiar, pero las ignoraste. Todas tus acciones no solo han lastimado a otros, sino que también han afectado todo el ambiente de trabajo aquí. Titan Industries ya no tiene lugar para gente como tú. Greg bajó la cabeza, incapaz de hablar. Todo lo que había construido, su poder, reputación y posición en la empresa, se había derrumbado en un instante. Mientras tanto, los que lo rodeaban lo miraban con expresiones mixtas de sorpresa y satisfacción. Finalmente alguien como Greg estaba siendo responsabilizado por el daño que había causado. Nancy se giró para mirar al resto de la sala de juntas, sus ojos brillaban con determinación. Esta no es solo una lección para David o Greg, sino una advertencia para todos en esta sala. La cultura de esta empresa cambiará, ya no habrá lugar para la arrogancia, menospreciar a los demás o abusar del poder. Crearemos un lugar donde todos en todos los niveles sean respetados y valorados por sus contribuciones. La sala permaneció en silencio, pero la atmósfera había cambiado, ya no existía la arrogancia y el derecho de antes de los directores restantes. Aunque algunos parecían preocupados, también sentían que Nancy estaba haciendo lo correcto. Los muros invisibles de autosatisfacción que habían construido a lo largo de los años habían comenzado a desmoronarse, y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar para Titan Industries. Nancy miró alrededor de la habitación una vez más, sus ojos descansando en cada rostro. No estoy aquí para destruir a nadie, pero no permitiré que continúe un ambiente de trabajo irrespetuoso. Si puedes adaptarte y cambiar, habrá un lugar para ti en el futuro de esta empresa, si no, puedes encontrar otro camino. Nadie en la sala se atrevió a protestar. Entendieron que Nancy ahora tenía el control total y tenían que tomar una decisión. Adaptarse a los nuevos valores que ella traía o dejaba. Un nuevo viento de cambio había comenzado a soplar a través de Titan Industries y Nancy Walker era la que dirigía el barco. Emma Brown, de pie al fondo de la sala, sonrió levemente, sintió una fuerte sensación de fe en el futuro. Esta revolución no solo estaba cambiando la compañía, también estaba cambiando su propia vida. Nancy había demostrado que el verdadero poder no radicaba en la autoridad externa, sino en la paciencia y la determinación de cambiar las cosas desde las raíces. Música. Nancy se volvió para mirar a Robert Mason, que había observado en silencio todo el evento. Él asintió con la cabeza hacia ella, una sonrisa de acuerdo en su rostro, mostrando su completo apoyo. Todo lo que habían preparado ahora se estaba volviendo realidad. Nancy había hecho lo que nadie esperaba, no solo estaba limpiando la oficina, estaba limpiando toda la cultura de Titan Industries. Cuando Nancy Walker terminó de hablar, la sala permaneció en un intenso silencio. Los ojos de los directores la siguieron con una mezcla de asombro y cautela. Greg Somers había sido despedido y el destino de los restantes ahora dependía de cada palabra que Nancy decía. Sabían que nada volvería a ser lo mismo, y una vez más el miedo de quién sería el próximo era más claro. Theinberg
Nancy caminó hacia el centro de la habitación deteniéndose para mirar a cada persona. Los directores, una vez poderosos, ahora estaban sentados en silencio, evitando su mirada como si ninguno de ellos quisiera encontrarse con sus ojos. La atmósfera de la habitación parecía haberse congelado. Los muros invisibles de poder que una vez habían construido ahora se habían derrumbado por completo. Todos se dieron cuenta de que Nancy ya no era la limpiadora que podían pasar por alto fácilmente. Se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Espero que Nancy, comenzó su voz tranquila pero aguda, que todos entiendan el mensaje de hoy. Esto no es solo una advertencia para Greg o David, sino para todos los sentados en esta sala. La cultura que han desarrollado en Titan Industries, la cultura de la falta de respeto y el abuso de poder, ya no existirá. Hizo una pausa viendo la tensión crecer en los rostros de los directores. Algunos habían comenzado a intercambiar miradas nerviosas tratando de evaluar la situación, mientras que otros aceptaron en silencio que Nancy ahora tenía todo el poder. Titan Industries ha crecido enormemente en ganancias, pero has olvidado algo importante. El valor central de una empresa no está solo en sus números financieros, sino en cómo trata a su gente. Nanny, continuó, los conserjes, las secretarias o cualquier otra persona que hayas menospreciado, todos de ellos son la base del éxito que estás disfrutando. Ninguno de ellos es invisible. Las palabras de Ni no fueron solo una advertencia, sino un profundo recordatorio. Los directores parecieron comenzar a darse cuenta de que Nancy no solo estaba tratando de castigarlos, estaba tratando de corregir los errores profundamente arraigados dentro de la empresa, llevándolo de vuelta a los valores humanos y el respeto que toda organización debería tener. Emma Brown, parada tranquilamente al fondo de la sala, sintió que su corazón se hinchaba de admiración por Nancy. Este no era solo un simple discurso, era un llamado a la reforma, una oportunidad para que todos en la empresa cambien y sean parte de algo mejor. Emma podía sentir que el futuro de Titan Industries estaba siendo remodelado allí mismo en ese momento, y ella sabía que quería ser parte de ese cambio. Nancy hizo una pausa mirando alrededor de la sala, nuevamente asegurándose de que su mensaje había penetrado en la mente de todos. Empecé desde abajo, Nancy, dijo, su voz volviendo sé más suave pero no menos poderosa. Trabajé en los trabajos a los que nunca prestaste atención, y en todo ese tiempo vi más de lo que pensabas. Has olvidado que el éxito de una empresa no solo se construye sobre la persona en la cima, sino en que todos se unan. Esta es su oportunidad de cambiar para ser parte de un nuevo Titan, una empresa donde cada empleado es valorado no solo en el papel, sino en la realidad. La sala permaneció en silencio. Los directores entendieron que tenían que elegir en ese momento: continuar con su antiguo camino con su arrogancia y desprecio por los demás, o adaptarse a la nueva cultura que Nancy estaba construyendo. No había una tercera opción. Nancy ya no permitía ambigüedad ni compromiso. Nancy se volvió hacia Robert Mason, quien había estado observando en silencio durante toda la reunión, la había apoyado durante todo este proceso, y ahora su suave sonrisa mostraba su apoyo incondicional. Robert Mason no solo era el director ejecutivo de Titan Industries, también era la persona detrás de escena que ayudaba a Nancy mientras adquiría silenciosamente las acciones de la compañía y se preparaba para este momento de cambio. Gracias, Robert. Nancy, dijo, su voz suavizándose con calidez. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo, y debido a esa confianza ahora tenemos la oportunidad de reconstruir Titan de la manera correcta. Robert asintió con la cabeza, sus ojos llenos de respeto por Nancy. No era difícil confiar en alguien con tu visión, Nancy. Titan Industries necesita un líder que entienda a las personas, no solo a los números, y tú eres esa persona. Las palabras de Robert resonaron como un reconocimiento público de la transferencia de poder. Nancy se había convertido oficialmente en la nueva líder de Titan Industries, la persona que llevaría a la compañía a una nueva era con los valores en los que siempre había creído y llevado a cabo. Nancy miró alrededor de la habitación una última vez, sus ojos descansando en cada rostro, como para confirmar que todos entendían su mensaje. Puedes quedarte y ser parte del cambio, o puedes irte, la elección es tuya. Nancy, dijo, su voz llena de fuerza pero sin presión, pero Titan Industries ahora será un lugar donde todos sean respetados independientemente de rango, y si eliges quedarte, prepárate para un futuro donde nuestros valores serán puestos primero. Nancy se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, dejando atrás ojos aturdidos y pensativos. Los muros del viejo poder se habían derrumbado y Nancy Walker, la mujer que una vez habían ignorado con su camisa roja descolorida, ahora estaba liderando Titan Industries hacia un nuevo futuro. Emma Brown siguió silenciosamente a Nancy, sintiendo un renovado sentido de fe. Esta no era solo la transformación de la empresa, era un momento que cambiaría su vida y la de todos los demás para siempre. Los valores que Nancy había establecido, respeto, cooperación y paciencia, ahora se convertirían en los principios rectores de Titan Industries. Emma corrió para alcanzar a Nancy en el pasillo y luego dijo lentamente: gracias, Nancy, gracias por todo, Nancy.
Se volvió para mirar a Emma, una cálida sonrisa en su rostro. No necesitas agradecerme, Emma, solo recuerda una cosa: nunca dejes que nadie te diga cuál es tu valor, tú mismo lo defines. Emma asintió llena de admiración y gratitud. Sabía que acababa de presenciar un momento histórico no solo para la empresa sino para su propia vida. Nancy salió del edificio mirando la vasta ciudad de Nueva York. Había comenzado desde el punto más bajo y ahora estaba en la cima, pero lo que la hacía más orgullosa no era el poder ni el dinero, era que había demostrado que la paciencia, la persistencia y el respeto por los demás eran las cosas más importantes en cualquier organización. Titan Industries nunca volvería a hacer lo mismo, y eso era todo gracias a Nancy Walker. Nancy salió de la Titan Industries judía. El vasto cielo de Nueva York se extendía ante ella. El sol de la tarde brillaba en los rascacielos, pero hoy el paisaje de la ciudad parecía tener un significado especial. Nancy se detuvo un momento tomando una profunda bocanada de aire fresco, sintiendo el cambio a su alrededor. Había hecho lo que nadie esperaba: no solo cambiar Titan Industries desde adentro, sino también cambiar todo el curso de su vida. De una limpiadora olvidada, se había convertido en la líder de una de las compañías más grandes de la industria. Emma Brown salió del edificio después de Nancy. Su corazón se llenó de admiración y respeto. Miró a Nancy con una feroz creencia de que lo que acababa de presenciar cambiaría su vida para siempre. Emma no solo había aprendido a dirigir una empresa, había aprendido a respetar a las personas sin importar su posición. Nancy sonrió cuando vio a Emma acercarse. ¿Lo has pensado bien?, Nancy preguntó con su voz llena de cariño. Emma asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con determinación. Sí, quiero quedarme y ayudarte a cambiar Titan. Creo en los valores que traes a esta empresa. Por eso me uní a Titan en primer lugar. Nancy miró a la joven con ánimo. Tienes un futuro brillante por delante, Emma. Me alegra verte elegir este camino. Pero recuerda que el camino no siempre será fácil. Habrá personas que se resistan al cambio y habrá desafíos. Pero si te mantienes fiel a lo que crees que es correcto, superarás todo. Emma sonrió sintiéndose profundamente inspirada por las palabras de Nancy. Le hicieron entender que el cambio requería tiempo y paciencia. Pero Nancy le había demostrado que cualquiera, sin importar dónde comenzara, podía marcar la diferencia si tenía suficiente determinación y respeto por sí mismo. Dentro del edificio, los eventos que se habían desarrollado en la sala de juntas todavía persistían como una ola silenciosa pero poderosa. Los directores que una vez tuvieron el control y el poder ahora se enfrentaban a una realidad inmutable. Tenían que adaptarse o irse. Los muros de la arrogancia se habían derrumbado y Nancy había comenzado el proceso de reestructuración de toda la compañía desde sus raíces. Ninguno de ellos olvidaría este día. El día en que una mujer a la que alguna vez menospreciaron se había levantado y se había convertido en su líder en las calles de Nueva York. Nancy y Emma caminaron juntas. Los pasos de Nancy eran lentos, pero cada paso estaba lleno de determinación y confianza. Emma caminó a su lado. Una señal del futuro, del cambio que traerían juntas a Titan Industries. Nancy se detuvo en una intersección y miró el tráfico intenso y la gente que corría por las calles. Pensó en el viaje que había hecho desde los días de limpiar silenciosamente en el fondo sin que nadie se diera cuenta hasta el momento en que se paró frente a los directores superiores y declaró su poder. No solo había cambiado su propia vida sino la vida de muchos otros. Se volvió hacia Emma y le habló con sinceridad. Lo más importante, Emma, es nunca dejar que nadie subesta en su valor. Cada uno de nosotros tiene su propia fuerza, siempre y cuando nos atrevamos a creer en ella y usarla de la manera correcta. Hoy no se trata solo de mí, se trata de todos, que alguna vez han sido menospreciados y ahora vamos a construir un futuro mejor para Titan Industries juntos. Emma asintió sintiendo cada palabra de Nick como una lección preciosa. Sabía que no solo estaba trabajando para una empresa, estaba contribuyendo a una gran misión, un cambio no solo en la estructura sino en el respeto y los valores humanos. Nancy dio un paso adelante. La luz del sol brillaba en su rostro. La ciudad de Nueva York con sus imponentes edificios ya no era solo un símbolo de poder y éxito, sino un lugar donde cualquiera, sin importar de dónde viniera, podía ascender. Si tenía suficiente paciencia y determinación en el corazón de Ni, sabía que su viaje no había terminado. Todavía había mucho por hacer, muchos cambios por hacer, pero hoy había demostrado que la verdadera fuerza no radicaba en el poder, sino en la paciencia, el respeto y la capacidad para crear cambios desde las cosas más pequeñas. Y desde hoy Titan Industries ya no sería un lugar de arrogancia y desprecio, se convertiría en un símbolo de justicia, respeto y la capacidad de superar todos los desafíos. Y todo comenzó con una mujer con una camisa roja descolorida, una mujer que no solo limpiaba la oficina, sino que limpiaba la cultura tóxica de la empresa. Nancy y Emma continuaron caminando por las calles concurridas, sus pasos llenos de determinación y esperanza. Un nuevo capítulo de
Titan Industries había comenzado y sabían que el futuro sería mejor gracias al coraje y la perseverancia de personas como Nancy Walker. Ese día Titan Industries no solo cambió, recordaría por siempre la historia de Nancy Walker, la mujer que una vez fue subestimada pero rose para tomar el control de todo. Gracias por seguir el inspirador viaje de Nancy Walker. Si encontraste esta historia interesante y significativa, por favor dale me gusta, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más historias inspiradoras en el futuro. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.